Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo directo multistream, Tizo Stream en Twitch, YouTube y Facebook. Hoy con los cursos de Untitled Chapter. Bueno, ahora comento, por cierto, que comenté en el último directo una movida, lo vuelvo a comentar, a recomentar. Y sin nada, sin más preámbulos, que saludo a nuestro amigo M. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Y también vamos a dar las gracias a los que vieron vídeos anteriores. Va muy lento el ordenador. Ahora lo vemos. A los que vieron vídeos anteriores, empezando por Twitch, el antepenúltimo de Red Dead Redemption 2. Han visto 12 personas, quizás 4 el de Unity, del ahorcado 3D, y 9 el de los rascacielos. Muchas gracias a todos vosotros. Si estáis viendo este vídeo y habéis visto esos que he dicho, muchas gracias. Si no, pues, como dice la niña mascarilla, no pasa nada, es mejor eso que morirse. Y siguiendo en Twitch, el de Red Dead Redemption 2, lo han visto 17 personitas, muchas gracias. 3 el de Tech Kit, que solo se sube a YouTube los domingos a las 7:30. 8 personitas el de Unity, del ahorcado. Y 5 el de los rascacielos, el Project Horizon. Ese. Nada, pues dicho esto, quitamos el fondo y voy a enseñar lo que digo. No sé si voy a enseñar algún dato, creo que no. Pondré a suprimir. Bueno, ahora va un poco lento, ¿vale? Le voy al administrador de tareas, a rendimiento, que es donde se ven los grafiquicos. Que no está, se está viendo. Ahora sí, ¿no? Sí. No, ahora no. Ahora sí, ahora no, con los intermitentes. Vale, la CPU sí está un poco al 84, está a tope. La memoria al 65, el disco de C a 0, el disco E a 0, no usa el disco duro. Y la red está yendo regular. Es RI entre entrada y... ¿Cómo va eso? Y luego las GPUs 56 y 31 los grados. 88, esta es la buena, y la otra porque está funcionando. Si esa ni la uso. Lo tengo que deshabilitar, de hecho. Bueno, no lo voy a hacer ahora, pero debería. Porque no se usa. Tengo una envidia. Bueno. Dicho esto, vamos a continuar donde estábamos con los cursos de leer. Y a poner el cronómetro, que no lo he puesto. Y comentar eso antes de poner el cronómetro, vale. Que mientras coloco el reloj. Que dije que la semana que viene no sabía si iba a haber directo a estas horas o no. Sí lo sé ya. La semana que viene sí, la siguiente ya no creo. No lo sé. O sea, lo que dije para la semana que viene no es para la semana que viene, es para la siguiente. ¿Y qué dije? Pues si no lo sabíais, ¿qué dije? Que me van a cambiar los horarios, entonces voy a cambiar de hora de hacer directos. Es eso. Los martes y los jueves, eso seguro, pero lo que no sé la hora. Y dicho esto, ¿qué iba a hacer? A poner el cronómetro. Y ahora sí, empezamos. Hola de nuevo, Titizo. Me dice don José Luis Unity Lear. Buenas noches, don José Luis Unity Lear. Hola. Y llevamos 84 completados. Como se puede ver, 5.405 de Windows XP y 5 insignias. Vamos por la parte de Junior Programmer, en concreto crea con código 2, que es este bloque, y en concreto con la IU, y más en concreto en la unidad 5, en la lección 5.1, que ya la acabamos. Nos quedó el resumen de lo que hemos hecho, que bueno, lo voy a enseñar y luego vamos al resumen. Primero lo explico yo, ¿por qué? En mi directo. ¿Qué es esto? Que es como el Ninja Fruit ese, y consiste en que van saliendo frutas. Lo único que esta lección, como es de la IU o UI o de la interface de usuario. Hola, mira, ahí se chocan. Pues eso, que salen frutas para arriba y cuando llegan abajo desaparecen, y cuando las cliqueas también, a ver si, bueno, doy alguna. Pescados son difíciles. Si das las bombas pierdes y das a las otras ganas. Pero bueno, todo eso tal. Entonces, ¿qué aprendimos? Los objetos
aleatorios se lanzan al aire a intervalos. Los objetos reciben velocidad, posición y son aleatorios. Y si se hace clic en un objeto se destruye. Y hay un sensor abajo también que lo vimos, que si lo toca se destruye también. Nuevos conceptos y habilidades. Pues hemos hecho juego en 2D en esta lección. Agregar par. Es que esto no sé qué es de agregar par, que dice todo el rato. Torque. Rotación. Y rotación aleatoria. Velocidad, posición y rotación aleatoria, vale. Hacer un administrador del juego que lleve todo. Las listas. Los bucles tipo while. Y los eventos de ratón. Y en la siguiente lección agregaremos algunos efectos y haremos un seguimiento de la puntuación. Pero vamos a ver el señor José Luis Unity, que nos cuente aquí en español. Música, no me lo puedo creer. Ya lo han puesto en español. Ya es una base sólida, sí. Mira, pues así no tengo que ir traduciendo. Vale. Bueno, sí, lo estaba traducido abajo. Aprendimos vista en 2D o 3D. Look at our entire view through the 2D lens. We learned how to also apply torque Esto lo traduce bien como torque of our objects in our target script. We also created a game manager. Pues esta traducción es suya, claro. Because we'll be using this to actually control the state of our game. A lo mejor ha estado todo el rato y yo no lo he visto. In our game manager script, we learned how to use lists in place of arrays to be able to get. Pues sí, mucho más fácil, claro. No te va a estar mirando. Para mí, claro. And coroutines, and inside actually used a while statement to be able to control while something is happening to keep iterating over our blocks of code and keep doing them over and over again. And then finally, we learned how to use a new method, our on mouse down, so that whenever we get our mouse click, we can actually immediately know when it's over one of our objects, and we can destroy the game object as a result. In our next lesson, we'll make this game look Esta es la siguiente just a little lección. bit better by adding in some effects, as well Vamos a as poner algunos practice efectos before, y whenever también we lo de los click puntos. on one of these different objects. See you in the next lesson. Nos vemos en la siguiente lección. Pues muy bien. Pues nos vemos. Que en la siguiente lección vamos a dar aquí y ya es todo automático. Y por aquí, como no va automático, lo cambiamos a mano. Llevar la puntuación. Mientras se cambia en inglés, lo vamos cambiando nosotros aquí. Donde acaba de cargar, claro. No me deja traducirlo al español. Vale. Vale, aquí tenemos que marcar esto. Continúe. Esto es lo que hemos aprendido siempre de aquí. Instrucciones claras y enviar comentarios. Pues ya está. Vale, estaba mirando que estaba viendo algo muteado. Digo, no me digas. Tengo el micro muteado, que ya me ha pasado alguna vez. Listo, porque no traduce. Ahora, llevar la puntuación. Los objetos vuelan a la escena y el jugador puede hacer clic para destruirlos. Pero no pasa nada. No pasa nada, es mejor eso que morirse. En esta lección mostraremos una puntuación en la interfaz de usuario que rastrea y muestra los puntos del jugador. Le daremos a cada objeto de destino un valor de punto diferente, sumando o restando puntos al hacer clic. Por último, agregaremos explosiones geniales cuando se destruya cada objetivo. Resultado del proyecto. Aparece una sección puntuación en la interfaz de usuario. Comenzando en 0. Cuando el jugador hace clic en un objetivo, la puntuación se actualizará y las partículas explotarán a medida que se destruye el objetivo. Cada objeto y bueno agrega un valor de punto diferente a la puntuación, mientras que el objetivo malo resta la puntuación. Vídeo resumen. Vale. Vamos a ver si está. Está en español ya. Pues eso no lo he visto yo antes, lo del español.
This prototype is all about the user interface, or UI. And one of the UI. most common elements of a game's UI Uy. is the score display. O IU. A game is just a lot Pierdo more unidad. fun when you can tell what your score is. So by the end of this lesson, the score will be displayed on the arriba, screen, core. increasing as the game progresses. UI elements like this score display work a little differently than anything we've done up to this point. You can't just position it where you want in your scene, like you might do with a 3D model. The text has to magically stay on top of everything else, at the same position on the screen, regardless of the camera's position or even the size of the game view window. To achieve this, we'll use something in Unity called the canvas. O canvas. The canvas is this gigantic rectangle that you can see in scene view, Ese which rectángulo de ahí. represents the screen display. And we'll use the canvas to make our score display look great. Ahora lo vemos. So, to make all that happen, I'll see you ¿Qué in cosa Unity. te oye? Uy, cuidado. Vale. Pues, vale, agrega el texto de la partitura. Bueno, ¿cómo es en inglés? Disposition in screen. De la pantalla. No. Score test. ¿Y por qué lo han traducido así? El texto de la puntuación, ¿vale? Colóquelo en la pantalla, ¿vale? Partitura es puntuación, score. Para mostrar el puntuaje en la pantalla debemos agregar nuestro primer elemento de la interfaz de usuario. Y vale. Ah, mira, usa TestMesh Pro mejor. En la jerarquía crear. Vale, aquí. Create. IU. TestMesh Pro, ¿no es? Que es mejor. Button TestMesh Pro, aquí está. Y importarlo. Pues no viene por defecto. Yo creo que en alguna esta lo van a añadir ya directamente. No sé por qué no viene por defecto. Pues mucho mejor. Bueno, ya lo está importando. Pues mientras lo importa y que no le importe, que no le importa. Vamos a ver el vídeo, ¿no? En español, a ver. Sí. Mejor. We have the core mechanics of our game down, so when we press play, Sí, el primer capítulo ha sido hacer la whenever we mecánica. click on one of the objects, they disappear from the scene. And then if we let our objects fall off, they start getting removed from the scene because of our sensor. Now, to make this game even more interactive, we're actually going to create our first user Primera interface interfaz de to be usuario. able to actually get the score of our game. In order to do that, we're going to go to our project hierarchy. Sí, We're lo going hemos hecho to nosotros. click on the create button. Bueno, lo puedo hacer en varios sitios. ¿Por qué se ha cargado eso? We're going to go to the UI, Qué susto me and we're da. going to select Text Mesh Pro. Ah, porque está If you have a cargando el newer TestMesh version Pro. of Unity, it might have these flipped and say text, text, Vale, en algunas versiones de tal te pide Mesh Pro importar instead el... of Text Mesh Pro text. But you basically want this Text Mesh Pro version instead of the default text because it gives you more control over the look of that text. Now, the first time you do this, it might ask you to import the Text Mesh Pro Essentials. So just make sure that you do that by clicking on the Import Él ya lo Essentials tendrá button. cargado. Bueno, no. Qué Now, rápido le cargan a Text él, Mesh ¿eh? Pro has been added to our project. Now, Text Mesh Pro Vale. A ver si a nosotros nos va a pasar lo mismo. Se ha añadido un TestMesh Pro aquí en esta área. Que está aquí, se ve de hecho. Para que mueve blanco sobre blanco. Pero si lo movemos, is a really Ah, cool que este- feature in Unity. que es el del curso. Digo, no se mueve. En el mío también habrá uno, ¿no? Aquí, abajo. Aquí abajo está. Uy, perdón. ¡Oh, no! ¿Hay para adelante? ¿Hay hundo? No, el hundo y el otro. Redo. Vale. Y está en... A ver, ¿por qué no te mueves? Ahora.
Voy a ponerlo igual que él o aquí abajo. Venga, por ser distinto. Nosotros lo vamos a poner abajo en vez de arriba. Sigo Unity viendo el to be vídeo. able to add different user interface or UI elements, adding text to our games. So it makes it very helpful and easy to manage. One of the things you might notice you can kind of see, it's very difficult to see. Ah, él lo va a It's poner white abajo text también. on a white background right now. Pues yo lo In pongo fact, arriba. Unity has ¿Qué lo in pone our abajo? Pues yo scene arriba. ¿Qué es arriba? Pues yo added abajo. an entirely new element to our game. So you can see here, down in the lower left, that tiny little box is actually our game scene. And this massive rectangle here is actually where all of our different text and UI elements are going to be. In fact, if we actually drag this, and we'll make sure that we have our move tool selected, Sí. we can actually move this Hay una serie de to IUs, different parts of our de screen. elementos para la interfaz de We'll just usuario. undo that for now. Y todo lo que ponga se va a Now, poner ahí. all of our Y lo que ha dicho el text and otro, our que UI las esquinas elements are going to be rendered es como si fuera la on this pantalla. thing called a canvas. Now this canvas is actually where all of our different elements are going to go. So if we add in buttons, or if we add in other text, it'll all be held on our canvas, which is the place where it manages all of our different UI elements. Vale. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner puntuación. Le vamos a poner el TMP también. Y aquí vamos a poner puntuación, 2 puntos, ¿no? Imagino que es lo que tenemos que hacer. Y para que quepa el texto hay que agrandar esto, claro. Lo amarillo, supongo. Vale, y ahora ya se lo pongo para acá. Y le podemos cambiar el color a azul oscuro. Casi negro. Pero aquí hay uno que es... Vale, está bien alineado, pero luego hay esto, face outline, y el outline lo vamos a poner al revés. Y lo vamos a añadir a 0,05, punto 05, 02, 07, 08. Ahí. Y le vamos a poner bol. Ahí. Porque es un porcentaje, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Uno es mucho. Punto 2. Ahí se ve bien. Me gusta darle un sabe. Sigamos con el vídeo. Now with our Text Mesh Pro text underneath the canvas, we're actually going to rename this. So we'll rename it to score text. And you can see here that this has a pretty strange position on our scene. And we can move it around using our move tool. Or we can do other things with our canvas here to be able to place our text in certain locations to make it easier. Now in fact, right now you can see that the positions are all set to 0, 0, 0. That's because in our inspector for our score text, there's this little box on the left-hand side Ah, el cuadradito for ese, our sí. anchors. Now with the canvas, Que puedes we hacer can esto. actually anchor our text in. ¿Dónde está el cuadradito este? Si le das te sale esto y le dices lo quiero abajo en el medio. O aquí. Que dónde está, o en la otra esquina. Porque no se mueve. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora ya es cuando ya se hace caso a lo que le dices. Si le pones aquí, ya te lo pone automático. Ah, vale, que desde dónde vas a tomar las posiciones. Vale, entonces si le dices aquí abajo, ¿dónde estará la coordenada? Vale. Y le pones 0, 0,
se pone en esa esquina justo, pero como queremos un poco más tal, vamos a mover un poco. Entiendo. $30, por ejemplo, y aquí 50, no, 100, 120, ahí está bien. Sobre esta esquina, vale. Yo pensaba que era para centrar eso, pero no, claro. Lo que te hace es, te toma las coordenadas a partir de ahí. It's particularly useful if you're doing something with different screen sizes. So for example, somebody might play this game on a phone, which is a very small screen, and it could either be horizontal or vertical. So it'll have different space on the side of your game. Versus in our current game scene, we can see the sides of the box pretty easily. But if we always want to make sure that our text is always in the top left, we can anchor our text using this anchors box, and it'll have you select different options. So in fact, you can immediately select, for example, I want my text to always be anchored to the top left of our scene instead of in the middle. And now you can see that the X and the Y positions have actually changed. Si pone 0, 0, se te pone en la esquina porque ahora le has dicho que el 0, 0 está ahí. That's because this is the center. If I do the top left, you can see that it changes the X to 621 and the Y to negative 250. If I move the text over, make it fit the scene. Now you can see it pretty nicely. Just make sure we align that properly. So what'll happen is if I ever resize my screen, our text will always try to go to that hacerlo nosotros también, eso que molaba mucho. Así funciona también. Set it in our canvas. Okay. Now let's just make sure that it's positioned entirely correctly. For some reason my scale is set a little less. So if we set our text here in the top left, now because the anchor is set on the top left, you'll see that our text will always try and stay in that one position. So very helpful. So what you're going to do now is you're going to go into your hierarchy, right click, you're going to go down to UI. Solo tenemos que hacer eso. Ya está resumiendo, sí. Pues ya lo hemos hecho entonces. Qué fácil. No, va a dejar que resuma. Once you've selected that, it will probably prompt you to install Text Mesh Pro. So make sure you do that if you haven't done it before. Creo que nos hemos adelantado. You will then have a canvas object, and underneath the canvas object, if you expand it, bueno, está explicando otra vez lo que acaba de explicar. Just make explicar. sure that you rename the text element to be score text, and Me he then go porque into lo the siguiente es... transform component, select the anchors, and you're going to select the top left anchor Edite las propiedades del texto de la puntuación. Ahora que el texto básico está en escena y colocado, debemos editar para que se vea bien y tenga el texto correcto. Pues cambia su puntuación, el estilo, el tamaño, el color del vértice para que se vea bien con el fondo, lo que hemos hecho nosotros. Lo que pasa es que ahora es muy pequeñito esto. Lo más grande, ¿no? ¿Qué sería con esto? Sí. No te pases. Así. Mira, aquí lo puedo poner con datos y 1.2 y no X que diga, X y 2. Vale, y aquí 150. Vale, y esto. Mejor es el problema. Estaba pequeño porque ese... Esto ya lo sé yo ya de manejar en el ahorcado los textos. Que tienes que ponerlos estos a la par, más o menos. Más o menos. Poco a poco lo vas colocando.
esta. Me cuesta pillar. Es este. Ahora lo colocamos bien. Vale. Aquí serían 220. Y esto vamos a poner 50. Ahí. Ahí se ve algo mejor. Sí, así lo dejamos. Y esto 1,5 mejor. Ya me he salido con 3. 2,50. Ahí. Más o menos. Y eso, que te retoques el texto, todo esto, que es lo que va a hacer el hombre. A ver el vídeo, pero ya lo hemos hecho, nos hemos adelantado. Qué español. Qué alegría. Now we've added Text Mesh Pro to our project, and we've created our score text and repositioned it. Claro, aquí en los cursos esto va muy poco a poco. Nosotros hemos avanzado, no hemos adelantado. And we can actually change the text. So what it'll set it to be for now will just be score : and keep track of the score. Under main settings, you can see that we can change the font. So if you click on this little circle icon, it'll bring up different options that you can choose from. Él tiene varias. Que están cargadas en el proyecto las letras, vale. Vamos a cambiar nosotros también. Yo pensaba que eso lo tenía, pero veo que... A ver. Ah, sí, hay varias. Me gusta más esta. A ver. Esta tampoco está mal. Esta la que ya estaba. Bueno. Esta la indie. Pero está sin online, ¿no? Vale. Pues sí, no se lo he quitado porque ahora. Online. Punto 2 era, ¿no? Vale, ahí. Pero ahora igual queda muy pequeña. Ahí bien, lo único que esto está mal. Que no sé por qué sale abajo la... Más centrado, un poquito más. Ahora me tocará. Vale, de ancho un poco más y para abajo sí. Vale, ahí me vale. Ahora que tengo que cambiar las coordenadas. 250. Que eso de ahí está bien. Y la altura que la cambiamos porque a 50. Vamos a poner 60. Y esto lo vamos a poner un poquito menos. Un poco menos. Punto 1. Vale. Para que resalte más el negro. Tiene ball. Sí. Vale. Y un poquito menos. 240, 230. Porque luego aquí tiene que haber espacio por los puntos. De hecho voy a ampliar un poquito más. Ahí. O a ir de uno en un punto, me imagino que valdrá.
Vale, continuamos viendo el vídeo. Voy adelantado, pero por adelantarnos, mira, no sabíamos lo de las letras. Esas letras porque las han importado, si no, no viene ninguna. Viene una por defecto, nada más. You can even change the font size, so if I wanted to change it to something be even larger, 42, or if I want to make it smaller, 20, it's really tiny. I think 42 is a good size for now. And then if you want to, you can change the text color, so actually you just click on the white box. You can actually change the color of your font to red, like bright red, or really dark black. If you're on a white background, whichever one. Un color que se vea bien, claro. White is totally fine for now, so we'll just leave it white. Blanco. So what you're gonna do is you're going to go to the score text under Text Mesh Pro UGUI. Change the text in your text box. Ah, ya está resumiendo. Score colon, and then what you can do is select one of your font assets using this. Vale, pues vamos a darle como he hecho. Be whatever font you'd like it to be. You can make your font bold or italic or underlined. Ya se complica un poco más. You can change the font size, and then if you want, you can change the vertex color by clicking on the white box and selecting any one of the different colors. El último que hice antes. Inicialice el texto de la partitura, de la puntuación y la variable también. El texto y la variable de la puntuación. Tenemos un excelente lugar para mostrar la puntuación en la interfaz del usuario, pero no se muestra nada allí. Necesitamos que la interfaz de usuario muestre una variable de puntuación para que el jugador pueda realizar un seguimiento de sus puntos. En la parte superior, Game Manager tal, agregue usando Temes Pro, eso de aquí. A ver si se ve aquí bien. Vale, sí, aquí se ve mejor. Tenemos que hacer esto, using Temes Pro para que lo añada a la librería y se pueda usar en el proyecto. Luego una variable in para guardar la puntuación y una variable tipo testmesh pro UI score test, que es la que referencia al texto donde vamos a poner la puntuación. Y entonces aquí ponemos puntuación a 0 y score test es igual a tal más esto, para que se vaya actualizando. Vale, pues entonces vamos, ha dicho que vamos a... Vamos, ¿dónde vamos? Lo ha dicho, a Game Manager. Vale, aquí Game Manager y arriba del todo, lo primero, estos de los using, a ver si lo no, si lo rellenan pro. Aquí un public, no, el public, bueno, private la ha hecho esta. Private in, puntuación y luego a esta sí, public test mesh pro UI, esta concreto, vale, test puntuación. Hay que referenciarla ahora y entonces aquí en el start puntuación es igual a 0 y luego texto puntuación punto test, creo que hay que ponerle, es igual a comillas puntuación 2 puntos espacio más la puntuación. Y ahora al ejecutarlo tiene que salir, el texto iba a salir igual, pero va a salir puntuación 0. Vale, lo hemos hecho bien, totalmente. Vale, pues vamos a ejecutarlo, por el funcionamiento un momento, me pico un ojo. Es que estoy cansadete, yo creo que es picor de esto de sueño. No, venga va, que queda poquito, 10 minutos nos quedan. Vale, y le damos al sabe, ahora aquí, al sabe por allá que ya le he dado, vale, y al play. Y ahora al empezar, no hace nada todavía, solo poner puntuación 0. Cuando arranque.
que ahora pone puntuación solo. Si funciona bien, tiene que poner puntuación 0. No. ¿Por qué no funciona? Porque nos ha faltado una parte, que es aquí en Game Manager. Tenemos vale, que no hemos grabado. Eso ha pasado. Digo, ¿hemos grabado? Sí. Vale. No ha funcionado primero porque no hemos grabado, obviamente. Obvio. Y luego porque no hemos asignado el texto donde se va a guardar. De hecho es raro. Claro, no da error porque no hemos grabado. Si no hubiera dado un error, como diciendo, no, esa referencia no existe. Está bien unido. Referenciado. Vale, ahí va. Vale, ya sí. Le debemos ver, no hay nada. Y si lo vemos así, pues ya hay algo. Y ahora ya sí debe funcionar. Vale, vale, ahí se ve puntuación 0, además, como está. Y abajo también, que es lo importante aquí que se ve ahí. Vale, pues esto también lo hemos visto. Vamos a ver el vídeo, a ver lo que hemos hecho. Y vamos a ver el vídeo. Pues vamos a ver por 2, por tardar menos. So, in our project, we've set up TextMesh Pro and added a text element to our scene, so that way we can actually keep track of our score. Now what we're going to do is we actually need to use code and a variable to keep track of and update this score text whenever we need it. To do that, we're going to go into our game manager script. Now, one of the first things that we actually need to do in our script is we need to take advantage of these using keywords up here. Now, this entire time, as we've been doing our project, we've had these statements at the top of our program the entire time. Using is a special keyword in C#. Y no tengo that esas enables you to variables. import other libraries and packages into the current Hacia aquí. script that you're editing. It's particularly useful in cases where you import other libraries that you weren't initially using before. In our case, we've been using some of the standard C# libraries that we've needed, as well as we've actually been importing all of the different Unity methods and classes that we were using before, different things like game objects or mono behavior. Since we're using TextMesh Pro, we actually need to import another package to do so. So we're going to type in using and then TM Pro. So now our project will be using all the different classes and methods for TextMesh so that we can actually interact with them and control our user interface. At the top of our class, we're going to declare a new variable. This will be public. So we can assign it in the inspector. There will be a No le han colocado la variable de otra manera, porque el resultado es el mismo. and we'll call it the score text. So this will be the text that we created before. A ver. On top of that, we'll need an actual variable to store our score. Ahí no me he puesto la lámpara. Bueno, ya no la voy a poner para 5 minutos. In our Más o start menos se method, me we'll ve set aquí. Estoy un score poco en la to 0, oscuridad. so that TextMesh Pro won't have any issues using it. And then underneath that, we'll actually use our score text variable. And in this case, we actually have to use the text itself, so we actually have to use .text to be able to set text, and we'll set it to be score as a string literal, space, and then we're going to concatenate, in this case, our score variable. So as we update the score variable, it should change later. Now, in Unity, make sure that in your project hierarchy in the game manager, you assign the score text underneath the canvas. Y ahora lo arrastra y ya está. And now when we save, press play, you can see that our score is immediately set to 0. Y ahora resume. So what you're going to do is in your game manager script, at the top of the script, add a using TM Pro underneath all the other using statements. For our variables in our script, we're going to create a public TextMesh Pro UGUI, as well as a private integer for our score. In our start method, we're going to set score to be 0, and for our score text variable, we're going to get the Continuamos, a ver si me da tiempo a acabar text element, este. score colon, and then concatenate A all mitad, score. más o menos. Now it's your turn. Mi turno, ya lo sé. Creo un nuevo método. Vamos por aquí, ¿no? Creo un nuevo método, sí. Score. El texto de puntuación muestra perfectamente la variable de puntuación, pero nunca se actualiza. Vamos a escribir una nueva función que acumule puntos para mostrar en la interfaz de usuario. Vale, entonces cree un nuevo método, actualizar puntuación, vacío, privado, que requiera un parámetro, puntuación añadir. Cortar y pegar el jorete es esto. Nuevo método, llame a jtscore 0 en start. Vale, que cambiamos lo que hemos hecho de tal por lo otro. Llame a... Vale, vamos a ver eso. Aquí mismo. Private void
Actualiza puntuación. Y aquí que vaya unir puntos sumar, por ejemplo. Voy a poner una A, sí, así no hay dos S. Puntos a sumar. Entonces, esto de aquí, primero vamos a coger esto de aquí. Lo ponen ahí. Y aquí vamos a poner puntuación más igual a esto. Y esta parte ya está. Ahora sí. Aquí. Cero. De hecho que en el Spawn Manager, aquí, 5. Aunque no vayamos sumando 5 cada vez que distancione 1. Vale, y creo que poco más. Sí, sin dar tiempo a ver este capítulo de sobra. De hecho vamos a hacer el vídeo en vez de por 2 por 1. Porque venga, tirar la casa por la ventana. A ver si está grabando, parece. Incluso si me doy mucha prisa no sé cuál será el siguiente, pero bueno, vale, lo vamos a dejar aquí, en el 4. Al sabe, tranquilamente. Y vamos a ver el vídeo que dura eso, unos 2 minutos. Bueno, vamos a ver que funcione. Primero. Es que salta uno me da 5 puntos. Yo creo que luego cambiará lo de... Bueno, ahí va sumando. Me ha quedado muy grande. Él le ha puesto 42, pues yo también 42. Ahora sí que queda bien, bien. Vale, ahora cuando ejecute lo separa un poquito. Vale, normalmente el canvas no sé por qué sale al revés que lo otro, de tal manera que sí que quiero ver esto. El canvas no sé ni dónde está. De hecho. Ah, mírale. Es enorme. Comparado con la pantalla, pero bueno. Funciona bien, así. Como esto. Chiquitica, 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 es muy chiquitica. Comparado con los otros, pero bueno. Funciona bien, que es lo que queremos. Vemos el vídeo. Esto lo hemos dado al sabe, sí. Esto también. Y entonces vamos a aquí. Que lo hemos hecho todo bien, por lo que le vamos a dar como hecho. Paso 4. Sí, está bien. Y vamos a ver cómo lo hace él y ya lo dejamos. We've set up our game now so that our score text can actually use the score variable that we have in our game manager. But it doesn't actually do anything, so we're going to Claro, add in si no le sumas nada, ¿qué va a hacer él solo? actually update our Tú score. creas una variable y la dejas ahí sola de la mano de Dios. In our game manager class, El we're going manager. to create another function so that we can actually update our score and then update our score text accordingly. If we create a new method, we'll make this void for now since it's just calculating our score. Ah, bueno, and no le ha then puesto ni updating pivote ni something nada. already. You don't need it to return any values. We'll call it update score, Sí, que ya sé que hemos acabado. and then Por hoy. in our update score, Hasta el we're martes. just going to Pero take eso lo out comento our ahora. score text where we update it here, cut it, and
paste it into our update score. No. Now, every Corta time pega, we qué call buen update invento. score, Y it's el just control going to Z. tell us our current score, which isn't really that useful since our current score is 0 and it's not actually doing anything. So we're going to use parameters here so that we can actually add to our score every time, and then that way it'll update the score text here. So we'll use an integer and call it score to add. So this will be the score that we add into our current score every time. Now we need to actually update the score itself before we update the text, because that's what the text is using to actually change the score. So if we type Que sumar lo que score, tiene que sumar. and then we say plus La equals puntuación es igual a más add. igual, no, mejor dicho, más. Que eso suma a la puntuación, lo que haya en la puntuación It'll más lo que add haya al whatever otro value lado. you pass into our parameter onto our score, because remember this is the same as saying score is set to score plus score to add. So the original score that we had plus the value Sí, lo that we primero lo had. suma y luego pone el texto. Pues si vas al revés no se vería. So now if Creo, we go to our start method, we should say update score. No se vería, Not adding supongo. anything because it's the first Y time luego- it's running. So it Vale. should just tell us the score, which should just be 0. Él va a quitar el score 0, yo no lo he So quitado. if we play our Ojo. game, you should just see 0. Cool. So we know that works. We still need to update it. Sí, tendría que So I actualizarlo. think a good place to update our score in our game manager is probably whenever we spawn the target. At least just for now, just to see that it works. Cuando se mueve este. In here, every Ahí time we mismo. spawn a new enemy, we'll update our score. Cada vez que te salta un enemigo te dan 5 5 puntos. So every time one of those blocks spawns, it should just add 5 to our Que score. aquí podría ser como el juego So original del if you móvil, test que this in el our Ninja game, Fruit ese. Que Cool. si das So, una bomba, every acá time one ves. of these blocks spawns, it adds 5 to our Yo score creo que ha every puesto single time. calaveras, pero bueno. So, works for now. So, Vale. what you're going to do in your game manager class is you're going to create your own update Vale, está score resumiendo. method and pass in a parameter for the score to add. And then you're actually going to use Y lo voy a dejar some aquí. Esto lo calculations hemos marcado ya, that we que can es take el our current score and add in the 5.2.4. score to add Eso me diría el onto it already. 5.2.5. And then using Bueno, the line of code that we had in our start 5.5.2.5. method before, Mucho 5. we'll set Ya our sabe la score rima. text to be score Vale. concatenated with the new score that we updated. Y lo voy a ir quitando cosas. Empezando Now por when you start the game, make sure you call update score and just pass it Esto. as 0 because we're not adding anything to it. And then Siguiendo just test it out por esto. in your spawn target method. Add an update score call and just pass it the number 5 so that when you play your game, you should see it update too. Now it's your turn. Siempre dicen. Vamos a ir cambiando por aquí también de pantalla. Aquí, no. Aquí anda. Ahora. Y nos vamos a ir yendo. El próximo vídeo, el martes, jugaremos a algo. También a estas horas, a partir de la 1:30, 2 de la madrugada, hora española. Como hoy. ¿Qué más cosas podéis ir cerrando? El cronómetro. Que ya no quiero que me pite más. ¿Qué más cosas podéis ir cerrando? Ah, la niña que salga última vez. Bueno, eso, que si podéis estar el martes, bien. Y si no, como dice la niña de la mascarilla, No pasa nada, es mejor eso que morirse. y una vez que ya se ha explicado ella, cerramos el Streamlabs. Por aquí voy a ir cerrando esto. Ahí cuando miro para arriba me dice Danny Roth que parece que estoy mirando a Dios, es una tele. La tele a veces es Dios para algunos, pero bueno, esos ya son comentarios aparte. ¿Qué puedo quitar más? La música ya. Si me deja. Vale, sí, ya está. Y ahora ya sí, puedo quitar el audio del escritorio, la cámara. Y pues cuando puedo decir, señora, su turno. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Nos vemos el martes. Venga, lo he dicho de otra manera. En vez de lo que ha dicho la señora, dilo otra vez, señora. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? También se puede decir, hasta luego.
propagar la palabra de la